Bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 13, la resurrección de Moisés. Hemos llegado al final del estudio de la escuela sabática de Deuteronomio, la verdad presente. Y creo que hemos aprendido abundantes lecciones que nos sirven para nuestro día a día en estos momentos en la historia de la humanidad. Pues bien, llegamos también a la historia final del personaje principal de Deuteronomio, que viene siendo Moisés. En esta carta de despedida de Moisés, el final de Moisés es triste porque nosotros vemos durante esta semana que él no consiguió lo que él anhelaba, que era precisamente entrar junto con el pueblo de Israel a la Canaán prometida. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Moisés? ¿Qué podemos aprender de la situación por la cual el Señor no permitió que él entrara? ¿Y qué lecciones importantes para nosotros tiene hoy en la verdad presente? Es lo que vimos durante esta semana. Así que acompáñenme rápidamente al primer versículo. Esto lo encontramos en el libro de Números, capítulo 20, versículo 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Vamos a ver el detonante del pecado de Moisés por el cual no entró a la Canaán prometida. ¿Okay? Vemos en esta situación una vez más la rebelión del pueblo de Israel. Le había reclamado a Moisés y Aarón que no había agua en el desierto. Eso obviamente la situación era difícil en el desierto. Es comprensible que el pueblo de Israel estuviera anhelando agua. Sin embargo, recordemos que Dios ya había manifestado muchas otras veces cómo les había dado provisión para todo. ¿Okay? Así que darles agua en el desierto no era imposible para Dios. En este sentido, entonces va nuevamente con sus dirigentes, con Moisés, y también estaba Aarón. La situación de Moisés en ese momento es difícil, y hasta en un momento día podíamos justificar su enojo, ¿ok? ¿Cuál era la circunstancia? Bueno, había muerto su hermana, que lo habían acusado nuevamente de cumplir su promesa, aunque ellos sabían que Dios es el que cumplía las promesas, y habían perdido ya a veces, la cuenta de las veces en que ellos se habían rebelado contra Dios, ¿ok? Entonces, obviamente Moisés nuevamente en un acto de fe va hacia Dios y le pide su consejo divino. Dios le aconseja que hable a la roca y de la roca en la peña daría el agua. ¿Ok? Cuando Moisés va y se acerca, procura hablar al pueblo de Israel y empieza a reclamarle. Entonces se ha airado. Moisés exclama, nosotros podremos dar roca. Podremos nosotros. Entonces empieza Moisés a mostrar un aspecto que se había dejado olvidado durante mucho tiempo porque ya lo tenía. Y era precisamente esa soberbia. Moisés estaba siendo soberbio ante el pueblo de Israel. Decía, nosotros vamos a sacar agua, hablando de Aarón y él, o hablando de Dios y él. O sea, pero en cualquiera de los dos pensamientos podríamos decir que Moisés quería ser casi como Dios, porque puede decir, yo voy a sacar agua de esta roca. ¿Okay? Entonces él falló en ese sentido. Ellos se dejaron llevar por su ira, se pusieron en lugar de Dios como si ellos hubiesen tenido algún tipo de poder y golpeó la roca. No golpeó la roca una vez, sino que la golpeó dos veces. ¿Ok? Este pequeño pasaje en la vida de Moisés podía ser insignificante comparado con todos los otros actos de fe que él mostró. Pero hay que entender algo muy importante. ¿Okay? Moisés era el dirigente del pueblo de Israel, era prácticamente el intercesor entre Dios y el pueblo. Tenía que mostrar realmente que era Dios el que tenía que ser glorificado, que era Dios el que estaba haciendo las cosas siempre. Moisés no tenía ningún atributo especial como para concederle algún tipo de prestigio ante el pueblo de Israel. Era un buen dirigente, sí, pero eso era lo único que tenía. No tenía poder, no tenía nada más que como un ser humano podía tener. Y esta parte es muy importante porque en la lección de esta semana comenta el autor que muchos dirigentes pueden llegar a perderse también en ese sentido. Pensar que porque son importantes, porque predican bien, porque son buenos dirigentes es suficiente como para tener cierta distinción en la congregación. Y eso hace que su ministerio o su dirección falle. Y muchas iglesias se están pasando precisamente por eso, por ser dirigidos por malos dirigentes. Vamos a ver otro versículo, por favor, para poder entender un poco más a profundidad la actitud de Dios, porque uno puede decir, bueno, solamente golpeó la roca, que es un acto muy sencillo, un algo que podemos considerar incluso hasta insignificante,
Pero vamos a ver que no es así. Números 20:12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. La orden era clara, hablar a la roca. La roca, que es Jesús, ya había sido golpeada, no era necesario que la golpeara de nuevo. A pesar de toda la confianza en Dios que había ejercido durante 40 años Moisés, en este momento no creyó. Esa incredulidad provocó que los israelitas no dieran gloria a Dios y por lo tanto Dios no fuese glorificado en aquella ocasión. Dios estaba buscando acrecentar la fe del pueblo de Israel, a la dependencia total a Dios, que ellos entendieran que en el desierto, en la circunstancia más difícil, el único con el cual podían confiar plenamente y que jamás les fallaría era Dios. Moisés quería usurpar el lugar de Dios. Moisés quería ser más que Dios. En ese sentido, entonces, había fallado irremediablemente. Y la ofensa hacia Dios era muy grande, porque el pueblo de Israel, cuando vio que Moisés golpea la roca y cae al agua, obviamente satisface su necesidad por la cual se habían revelado y se olvidan completamente de Dios. El mismo Moisés se olvidó también de Dios, porque no glorificaron a Dios, no le dieron el lugar que le correspondía. Y a fin de cuentas, el plan de Dios era precisamente que ellos reconocieran que Él era el único Dios. ¿Okay? Una cosa es clara, por parte de Dios consideró suficientemente importante este error como para denegar a su siervo su mayor anhelo, que era entrar a la tierra de Canaán. ¿Cómo afectó este acto que la vida del pueblo de Israel? Podría haber sido muchas circunstancias. Acuérdense también el pecado de Baal-peor o la derrota de Jai. Cualquiera de esos dos eventos fueron consecuencias irremediables de no haber glorificado a Dios en la roca. Se dan cuenta cómo un acto que podría ser pequeño, en realidad tiene consecuencias grandes. Y eso es algo muy importante para nosotros también. ¿Okay? Acuérdense que estamos nosotros también a punto de entrar a la Canaán prometida. A Moisés se le negó entrar a Canaán. Y ese era su plan desde que rescató al pueblo de Israel, de llegar a ese lugar prometido. Sin embargo, él no iba a ver como el cumplimiento de esa promesa en su vida. ¿Okay? Porque por un acto de desobediencia. Es muy importante que nosotros entendamos la obediencia para el pueblo de Dios en el tiempo presente. Tenemos que obedecer a Dios en las circunstancias más difíciles de nuestra vida, mantenernos fiel a Él. No tenemos que voltear nuestra mirada y si fallamos, regresar nuevamente, reconocer que hemos fallado ante Dios y pedir su justificación. Es muy importante que tengamos este mismo hábito siempre, esta forma de vida siempre, ¿okay? Porque no sabemos en qué momento nos va a llamar al descanso el Señor y tienes que estar justificado de todos tus pecados. El perdón de tus pecados tiene que estar ya en tu vida, pero tienes que aprender a obedecer a Dios, vivir conforme a ese mandato divino. Eso es muy importante para Dios. O sea, que muchas iglesias en el mundo enseñan que la obediencia a los mandamientos no es importante, no es vital para tu vida, pero nosotros vemos en vara uno de los aspectos que estudiamos en el libro de Deuteronomio, que la obediencia es un punto central en la relación con Dios. Si tú no obedeces los mandamientos, entonces no estás realmente teniendo una relación con Dios. Dios quiere tener una relación contigo, pero necesitas que tú también pongas de tu parte. Y esto es precisamente obedecer su ley. Moisés había fallado en un cumplimiento de la obediencia a Dios. Y entonces la consecuencia de ese fallo fue no recibir el premio supremo. Y podemos decir que hasta ahí la vida de Moisés estaba resuelta. Llegó hasta encima del monte, habló con Dios por última vez y entonces ya murió. Pero no vemos que terminó ahí. Acompáñenme, por favor, al siguiente versículo. Vamos a ver lo de la muerte de Moisés. Deuteronomio 34:1 y después el 5 lo vamos a parafrasear. Subió Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. En la soledad del monte, Moisés pudo recordar las vicisitudes y penurias de su vida. Su decisión de ayudar al pueblo de Dios desde que vio esa zarza ardiente, los años con el pastoreo en Medián, los milagros grandísimos, reiterados o fuertes en los cuales Dios se manifestó en Egipto, la misericordiosa provisión de Dios durante 40 años, les dio maná, les dio aves, les dio agua, les dio protección, derrotaron a muchos pueblos. ¿Sí? ¿Cuál había sido el resultado de esto? A excepción de unos pocos, solamente que ninguno de los que salió
del pueblo de Egipto iba a entrar a Canaán, a la excepción de algunos pocos solamente, de ellos Josué, pero ni siquiera él mismo. De forma sobrenatural, entonces, Dios lo lleva al monte y les muestra esta tierra prometida, no solamente al cruzar el Jordán, sino más allá, y cómo sería distribuida y cómo sería la vida en es una proyección a futuro de lo que sería la Canaán. ¿Ok? En el versículo 30, en el capítulo 34, versículo 1 al 4, vemos esta visión que Dios le da Dios a Moisés. ¿Ok? Entonces Moisés se dio cuenta de que a pesar de que no iba a entrar, realmente Dios había cumplido su promesa. Y de que Dios era justo, era misericordioso y le estaba entregando a su pueblo más amado, a lo que él más quería, el premio por el cual había luchado tantos años. Entonces él pudo decir, estoy bien, porque veo que mi pueblo va a estar bien en esa tierra que tú le das. Así que tu protección estará con ellos. Yo me puedo sentir satisfecho de haber hecho lo mejor que pude para traerlos a este lugar. Así que Moisés puede decir que murió en paz, murió tranquilo. En Deuteronomio 34, versículo 5 dice que conforme al dicho de Jehová, Moisés descansó. Y el descanso que recibió Moisés, no hay ningún vestigio de que estuviera enfermo, de que estuviera padeciendo, que estuviera cansado. Al contrario, tenía mucho vigor todavía a su avanzada edad. Sin embargo, el descanso que recibió Moisés es un descanso espiritual muy grande, porque él había concluido cada una de las batallas por las cuales te había tocado presenciar, cada uno de los retos por los cuales el Dios le había pedido que participara, los había cumplido. Y entonces él estaba satisfecho porque había hecho todo de su parte. Nosotros también podemos sentirnos satisfechos en un momento dado. Si Dios nos llama al descanso, tu vida ha sido una vida plena entregada al Señor, has cumplido la misión por la cual Él te ha llevado a este lugar, has tenido la oportunidad de compartir a todos los que puedas este mensaje de salvación. Si es así, puedes descansar en paz, has hecho tu trabajo, has concluido tu misión. Pero si no es así, si piensas que todavía te falta algo más, tienes que empezar a trabajar en eso para que de ti como Moisés descanses y puedas llegar al final de tu vida y decir, he peleado la batalla, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, así como lo dijo Pablo en su momento. Así que ese mensaje que nos deja esta parte del libro de Deuteronomio es muy bonita. Nosotros podemos tener la satisfacción como Moisés de haber concluido la carrera, pero no solamente es porque todavía hay algo más en la vida de Moisés. Y así como también la muerte para los verdaderos creyentes no es lo último, hay algo más también que nos quiere enseñar esta lección y que nos puede dejar algo todavía mucho más impactante. Acompáñenme rápidamente al libro de Judas, capítulo 1, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Moisés murió y fue sepultado por el mismo Dios, de tal manera que hay un vestigio en el libro de Deuteronomio que dice que la tumba de Moisés no se ha encontrado nunca. Así que nadie sabe dónde fue sepultado Moisés, pero la historia no acabó ahí, sino que después en el libro de Judas encontramos que Satanás disputa el cuerpo de Moisés con Dios, con Jesús. ¿Por qué? Bueno, Satanás decía que él había fallado, que él había pecado, había querido ser como Dios cuando golpeó 2 veces en la roca. Entonces, no era justo entonces que él, en este aspecto, en Judas, Jesús resucita a Moisés y se lo lleva al cielo. Y Judas y Satanás dice, no es posible que hagas eso, es injusto. Pero dice Judas 1 que Dios no contendió, no habló con Satanás, simplemente le dijo, el Señor te reprenda, y se lleva a Moisés a vivir con él al cielo. Jesús resucitó. ¿Cuánto tiempo estuvo muerto Moisés? Puede haber sido unas horas, puede haber sido 300 años, no sabemos. Lo que sabemos es que Dios lo resucitó. ¿Por qué Dios resucitó a Moisés? ¿Ok? Dios tenía un plan muy grande para Moisés. No le entregó la Canaán terrenal, pero sí le entregó la Canaán celestial. Y esa es una muestra inefable de que Dios nos ama profundamente y que tiene un plan mucho más maravilloso para nuestra vida del que nosotros creemos. ¿Ok? El premio supremo para Moisés era estar con él cara a cara en el cielo. ¿Ok? Jesús sacrificó su vida por nosotros y nos aseguró la resurrección después de la muerte. Moisés murió y Jesús cumplió esa promesa en él cuando lo resucita.
Así que tenemos la seguridad inefable de que Dios va cumpliendo esa promesa también en nosotros, si somos fieles a Él. Si guardamos nuestra fe, si cumplimos nuestra parte en obedecer sus mandamientos, si nos mantenemos del lado de Él, del lado de la justicia, en este mundo de oscuridad, en este mundo desértico, donde nadie quiere conocer la verdad, mientras nosotros estemos al lado de Dios, tenemos la seguridad de que si morimos vamos a resucitar. Y el premio por resucitar no es estar en esta vida, porque muchas personas más resucitaron también, pero el que fue llevado al cielo fue elevado al cielo por precisamente Moisés. Y nosotros también vamos a ser resucitados, si Dios nos permite, y vamos a ir directamente a estar con Él en las moradas celestiales. Esa es una promesa que nos debe dar esperanza, porque no es una promesa que es fácil de entender. Pues el mundo dice que tú vives en esta tierra y lo que vives aquí, aquí se acaba. No hay más para ti, no hay más esperanza, no hay más felicidad. El mundo está convencido de que al morir las personas se quedan aquí. Una parte del mundo, otra parte del mundo dice que está sufriendo en el infierno y una parte pequeña dice que está viviendo en el cielo. Ninguno de ellos están acertados. Solo sabemos que si morimos según la palabra de Dios, descansaremos de todos nuestros pesares y en la final trompeta, cuando Cristo venga por segunda vez, resucitaremos para vida eterna o para muerte eterna. Pero nosotros tenemos todavía esa esperanza en futuro de poder ser resucitados. Ninguno de nuestros familiares en estos momentos está viendo en el cielo o sufriendo en el infierno. Esa es una creencia pagana. Lo que dice la Biblia es que podemos descansar de nuestros pesares durante un breve tiempo. Y lo que vamos a hacer, los hijos fieles, cuando abremos nuevamente los ojos, es ver a nuestro Padre Celestial y morar con Él en las alturas celestiales. Eso es algo que nos debería alentar para vivir, para tener una vida de fidelidad. Que veremos cara a cara a nuestro Señor. Moisés lo ve y Moisés está viendo el conflicto de todo lo que está sucediendo en esta tierra. Y va a ser testigo grande de cómo Dios pudo haber hecho mucho más, puede hacer más cosas por nosotros de las que nosotros vemos. Vamos a ver lo que dice el Espíritu Profecía en la historia de la redención, página 177. Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. Por causa de esa transgresión, cayó bajo el dominio de la muerte. Si hubiera seguido siendo fiel y su vida no hubiera sido malograda por esa única transgresión, al no dar gloria a Dios cuando salió agua de la roca, podía haber entrado en la tierra prometida y haber sido trasladado al cielo sin pasar por la muerte. Miguel, o sea, Cristo, y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo después de que permaneció en la tumba por algún tiempo y lo resucitaron para llevarlo al cielo. ¿Qué esperanza nos deja esas palabras? Fíjense nada más lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Moisés fue el primero en resucitar para vida eterna. Luego algunas personas resucitaron, pero la gran cosecha todavía está por llegar. Cuando Jesús regrese, todos los que murieron creyendo en Él serán resucitados, no para esta tierra, sino para la vida eterna. Pero ninguna de estas resurrecciones sería posible si Jesús no hubiera resucitado antes, venciendo la muerte. Al igual que Moisés en la resurrección de Jesús, nosotros tenemos la garantía de nuestra resurrección. Nosotros en la frontera de la Canaán celestial tenemos la misma esperanza que Él. Pronto podremos saludarlo personalmente. Esa es la bendita esperanza que tenemos. Lo dejo con este mensaje final de Mensajes Selectos, tomo 1, página 359. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos levantará a su iglesia y la glorificará con Cristo como a su novia, por encima de todos los principales, por encima de todos los poderes, por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en los atrios celestiales, el mundo de arriba. La victoria de los santos que duermen será gloriosa en la mañana de la resurrección. ¿Quieres tener esta seguridad? ¿Quieres tener esta esperanza? Tienes que aferrarte a las promesas de Dios. Sigue estudiando el libro de Deuteronomio, hay todavía lecciones que puedes seguir aprendiendo más o quizás recordar algunas que te hayan pasado por alto. Lo importante es esto, hermano. Tú tienes que tener la seguridad de que Dios te está llamando hoy. Dios te está buscando una y otra vez. Vamos a empezar un nuevo año. Vienen nuevas esperanzas, vienen nuevos planes. Pero todo tiene que ser al lado de Dios. Nunca te separes de Él. Si este 2022 hay dificultades en tu vida, hay problemas, hay pérdidas, no, que ninguna de estas circunstancias te separe de Dios. Mantente fiel a Él.
quédate a su lado, ten la seguridad de que ser fiel a Dios es lo más grande que puedes hacer en tu vida, porque al final, después de todo el sufrimiento, después de todas las dificultades, el Señor tiene algo más grande para ti, y eso es precisamente la eternidad. ¿Quieres obtenerla? ¿Quieres tener la seguridad de que vas a estar a tu lado? Mantente fiel a Él, cumple sus mandamientos, nunca te separes de Él. Dios te ama profundamente y ha entregado a su Hijo amado para que tú puedas tener la seguridad también de la resurrección, porque así como Jesús resucitó, también nosotros resucitaremos. Esa es la bendita esperanza que nos deja el libro de Deuteronomio. Al final, la vida de Moisés no fue una vida desperdiciada, fue una vida glorificada, porque Él está en el cielo en estos momentos. Al final, tu vida también será una vida glorificada, porque yo tengo la esperanza de que tú estarás conmigo en la patria celestial. Que Dios esté con cada uno de nosotros, que tengamos un feliz año y que el Señor nos pueda bendecir abundantemente. Saludos a todos, feliz sábado.